Buenos días, mi nombre es Sandra Villafuerte Hernández. Estoy presentando el reto 3 de la unidad 2 del módulo de evaluación psicológica en adultos. Su nombre es Generando diagnóstico desde la evaluación psicológica. Veamos el caso 1 de Norma. Su motivo de consulta. Ella es una femenina de 67 años que presenta episodios de pérdida de memoria y cambios de su personalidad, aumento de irritabilidad y disminución de la iniciativa. Sus antecedentes. Sus familiares refieren que ella era una persona inteligente, contenta, platicadora, con destreza para los números, vertiginosa, sociable, activa y trabajadora. Historia familiar. Es viuda desde hace 12 años, sin hijos. Después de la muerte de su esposo se muda con sus padres, a quienes cuida hasta su fallecimiento. Actualmente vive con sus hermanos, Paco de 74 años y Ana de 69 años. Antecedentes personales. Desde su situación de viuda había tenido relaciones sociales frecuentes con su grupo de amigas y sobrinos con los que aún convive. Antecedentes orgánicos e inorgánicos. Desde hace 5 años toma medicamentos para controlar la hipertensión. Su madre murió de diabetes, sin embargo no existe presencia de ese padecimiento en ella. La hipótesis diagnóstica es el deterioro cognitivo. Según López Álvarez y Agüera Ortiz 2015, es uno de los problemas crónicos más frecuentes en adultos mayores. Se caracteriza por déficit cognitivo junto con un compromiso significativo en el rendimiento social u ocupacional. El deterioro cognitivo además suele conllevar cambios en la personalidad y la conducta. La prevalencia. Según la Organización Mundial de la Salud, 50 millones de personas en el mundo padecen de este deterioro cognitivo, con unos 10 millones de casos nuevos cada año, de los cuales la enfermedad del Alzheimer representa un 60 al 70% de prevalencia. En los próximos 20 años, a medida que el número de personas mayores de 65 años casi se duplica y los mayores de 85 casi se cuadriplica, las tasas de incidencia, morbilidad y mortalidad por deterioro cognitivo aumentarán dramáticamente, según Alzheimer Association 2017. En el CIE-10, que es la clasificación diagnóstica de los trastornos mentales y el comportamiento, en su listado de categorías está entre los trastornos mentales orgánicos el deterioro cognitivo, en el cual se encuentra como demencia, donde se divide en subgrupos para especificar la gravedad, ya sea leve, moderada o grave, y en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5, el deterioro cognitivo se encuentra en la categoría de trastornos neurocognitivos mayores y leves. Los define como un déficit clínicamente significativo en las funciones cognitivas o en la memoria que representa un cambio en relación con el nivel previo de actividad. El deterioro cognitivo comparte con la demencia factores de riesgo como la edad, el sexo, el nivel educativo, la carga genética y la presencia de trastornos depresivos, según Campbell et al. 2013. La mayoría de los tipos de demencia es irreversible, degenerativa. Significa que los cambios en el cerebro que están causando la demencia no pueden detenerse ni revertirse. El mal del Alzheimer es el tipo más común de demencias. Las siguientes afecciones también pueden llevar a la demencia: enfermedad de Huntington, lesión cerebral, esclerosis múltiple, infecciones como el VIH-Sida, la sífilis y la enfermedad de Lyme, mal de Parkinson, enfermedad de Pick o el consumo excesivo del alcohol. A Norma se le aplicó el instrumento de medición, que es la escala de inteligencia de Wechsler en adultos, WISE-4. En el índice de la escala de memoria de trabajo, ella presentó un puntaje bajo. Esta escala de trabajo se entiende como un constructo cognitivo en el cual se obtiene la capacidad para recibir una cantidad de información, sostenerla en el almacén de corto plazo y operar con ella hasta alcanzar un objetivo preestablecido, según Baddeley y Hitch 1974, citado por Baddeley 2007. De manera general, las subpruebas de memoria de trabajo se diseñaron para medir la memoria de trabajo, transformación de la información, manipulación mental, memoria de corto y largo plazo.
así como la capacidad de razonamiento numérico y estado de alerta mental, atención y concentración. Wechsler, 2008. Mayorga y Pérez 2008 señalan que el envejecimiento es un proceso natural y gradual de la vida, en el cual se pueden presentar un deterioro cognitivo, se entiende como la disminución del rendimiento conocedor. Los dos grandes grupos de este son el deterioro cognitivo leve y las demencias. Las emociones son procesos que involucran el componente vivencial fisiológico y un comportamiento determinado a partir de la experiencia de un suceso vital significativo. En su investigación, Mayorga y Pérez, 2008, señalan que es importante el estudio sobre el reconocimiento de las emociones, ya que es un factor importante e influyente en el proceso diagnóstico de un trastorno neurocognitivo. Por medio de este se logra identificar si el paciente es consciente o no del otro y cómo éste se encuentra. Además, permite discriminar el nivel de deterioro. American Psychiatry Association, 2014. Estos mismos autores citan que en el Manual Diagnóstico Estadístico de DSM-5 el término de demencia se incluye bajo el término trastorno neurocognitivo mayor, el cual es un síndrome adquirido desarrollado por una causa orgánica, la cual puede producir un declive en las funciones mentales superiores que trae consigo una incapacidad funcional. Slachevsky y Oyarzo 2008, citado por Mayorga y Pérez 2018, señalan que para plantear que existe un síndrome demencial es necesario que exista la presencia de un deterioro o declive adquirido que va en congruencia con una etiología cerebral, ya sea de una o más funciones cognitivas, así como la presencia o no de alteraciones comportamentales, esto afectando o interfiriendo significativamente las actividades de la vida diaria del individuo. Considerando que el estado cognitivo de la paciente repercute en su vida diaria, de forma que ha perdido su independencia para la realización de algunas actividades que antes sí realizaba, tanto en su vida laboral como social, se confirma la hipótesis de deterioro cognitivo compatible con una demencia en fase leve, con una evolución de aproximadamente 3 años. Sus recomendaciones: es necesario que ella acuda con un neurólogo para que proceda a realizar pruebas biomédicas específicas que determinen las áreas cerebrales afectadas, así como el tipo de demencia, y de esta forma proceder a recomendar a Norma el tratamiento farmacológico correspondiente. En función del diagnóstico médico, se aconseja que acuda a un centro especializado donde pueda realizar un programa de psicoestimulación y un tratamiento conductual que le permitan compensar sus déficits y optimizar sus capacidades aún preservadas. Fernández Ballesteros, 2015. Pasemos al caso 2, Esteban. Motivo de consulta: un masculino de 31 años. Desde hace 6 meses se siente deprimido, duerme mal y refiere que ha perdido mucho peso, sufre de ataques que le hacen perder el control y presenta miedo y angustia. Él comenta que le preocupa volverse loco como su padre, experimenta muy poco interés y deseo sexual y también le inquieta que esto pueda afectar la relación con su pareja. Su historia académica y ocupacional: él terminó el bachillerato, ingresó a la licenciatura en Gestión y Desarrollo Empresarial de la UVEG, carrera que no terminó. Cuando tenía 25 años, combinó estudiar y trabajar en el negocio familiar de materiales y ahí conoció a su actual pareja. Su historia familiar: él tiene una buena relación con su madre y su hermana, y su pareja también lleva una buena interacción con ellas. Esteban refiere que son buenas personas, son tranquilas. Refiere que la relación con su padre es bastante tormentosa. Lo describe como con un comportamiento autoritario, muy nervioso y para nada normal, pues él siente que lo obliga a trabajar en el negocio familiar. Su pareja Carla tampoco lleva una buena relación con su padre de Esteban. Inicio del problema: su primera crisis fue a los 25 años. Él lo describe como pérdida del control, temblores y no poder regresar a la normalidad. Señala que estaba sometido a una gran cantidad de estrés, puesto que trabajaba en una dulcería, en el negocio de su padre, y seguía con sus estudios. Frecuentemente tenía disputas con su padre sobre cómo llevar el negocio. En esta primera crisis
Fue necesario el ingreso al hospital durante 3 días. Ahí se descartó patología orgánica y fue referido con un psiquiatra para seguir un tratamiento farmacológico con Tafil, Paxil y otros medicamentos más cuya naturaleza no es capaz de especificar. En la actualidad aún se encuentra con su tratamiento farmacológico tomando 100 miligramos de Paxil con el desayuno y Tafil 2.0 por la noche. No se ha encontrado ninguna etiología orgánica que padezca. El curso del problema. Tras esta primera crisis, descansa unos meses y abandona sus estudios, faltando poco para terminar su carrera. A sus 27 años se casa, consigue un trabajo en una empresa y sigue ayudando a su padre con el negocio. A consecuencia de su nuevo empleo, la relación con su padre empeora y las crisis se repiten en múltiples ocasiones, las cuales se presentan súbitamente y sin previo aviso. Explica que cuando tiene estas crisis siente como si fuera a morir o que tiene una cardiopatía severa. Comenta que no todas sus crisis son iguales, estas se caracterizan por palpitaciones, ahogos, presión en el pecho, sudor, frío, manos frías, zumbidos en oídos, diarreas, vómitos que le han ocasionado problemas digestivos. Funcionamiento social. En este último mes Esteban ha evitado las relaciones sociales. Él manifiesta ser una persona sociable. Su esposa opina que Esteban es introvertido, tímido, callado, sensato, serio y muy controlador, muy seguro, tranquilo, acogedor, pero una excesiva preocupación familiar fundamentalmente por el padre, dada la enfermedad del padre. Hipótesis diagnóstica: trastorno de ansiedad generalizada. Definición: el trastorno de ansiedad generalizada, TAG, se caracteriza por la presencia de una preocupación excesiva, permanente e incontrolable que se relaciona en múltiples aspectos de la vida, con tensión muscular e hiperactividad autonómica. Los pacientes con TAG buscan principalmente tratamiento debido a alteraciones en el sueño, tensión muscular, dispepsia, fatiga e irritabilidad y no por la preocupación. Su prevalencia, según Virgen y Lara, citado por Cabrera D. et al. 2014, en nuestro país existe una mayor prevalencia entre los 15 y 45 años de edad con una proporción mayor para las mujeres que para los hombres, la cual es 2:1. Es común que los trastornos de ansiedad coincidan con trastornos depresivos y que los pacientes reciban tratamiento tardíamente y que esto complique más su manejo. El trastorno de ansiedad generalizada TAG se encuentra clasificado dentro de los trastornos de ansiedad según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-5 con características como ansiedad y preocupación excesiva. Esta se produce durante un mínimo de 6 meses en relación con diversos sucesos o actividades. Puede ser en la actividad laboral o escolar. El individuo le es difícil controlar la preocupación, la ansiedad y la preocupación se asocian a 3 o más de los 6 síntomas siguientes y al menos algunos síntomas han estado presentes durante más días de los que han estado ausentes durante los últimos 6 meses. 1. Inquietud o sensación de estar atrapado o con los nervios de punta. 2. Fácilmente fatigado. 3. Dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco. 4. Irritabilidad. 5. Tensión muscular. 6. Problemas de sueño, dificultad para dormir o para continuar durmiendo o sueño inquieto e insatisfactorio. La ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o droga o medicamento ni a otra afección médica como el hipotiroidismo. Los instrumentos seleccionados para su diagnóstico es el Inventario de Salud Mental, Estrés y Trabajo, SWS. Según Gutiérrez Seguido 2017, citado por La Torre, M. Cruz J. González C. 2022, tiene por objetivo evaluar el nivel de estrés de los trabajadores. Además, permite obtener un perfil de diagnóstico dimensional, el cual proporciona información pormenorizada de la capacidad de adaptabilidad de la persona ante situaciones de vida y de trabajo.
El SWS consta de 124 frases con 5 posibles respuestas: nunca, casi nunca, ocasionalmente, casi siempre y en la que los puntajes se ubican en un nivel de graduación de muy alto a muy bajo. Asimismo, considera 3 dimensiones interrelacionadas. 1. Personal, en la que se evalúa los índices emocional, positividad, motivación, sinceridad, ético y salutogénico. 2. Laboral, organizacional, con los índices familiar, bienestar, cohesividad, satisfacción situacional, desajuste y negatividad. 3. Social situacional, que incluye los índices disfuncional, aprensión, labialidad y desesperanza. Otro instrumento utilizado es el inventario de ansiedad de Beck, sus siglas son BAI. Este inventario se ha diseñado específicamente para medir la ansiedad clínica, el estado de la ansiedad prolongada, que en un entorno clínico es una evaluación muy relevante, mientras que varios estudios han demostrado que varias medidas de la ansiedad, por ejemplo, el STAI, están muy correlacionadas o son indistinguibles de la depresión. El BAI se muestra menos contaminado por el contenido depresivo. Se trata de una herramienta útil para valorar los síntomas somáticos de ansiedad, tanto en desórdenes de ansiedad como en cuadros depresivos. Dada su facilidad de utilización, se ha recomendado su empleo como filtro en la población general, según Peñalver C. 2012. Esteban presentó un puntaje alto en la escala de estrés personal en el inventario de salud mental, estrés y trabajo. Veamos, el estrés es una reacción del ser humano ante situaciones amenazantes o de excesiva demanda. Tanto los estilos de vida actuales, reducción de horas de sueño, dificultades económicas, las exigencias laborales, los fenómenos de desintegración y la fragmentación social, como los acontecimientos significativamente negativos, como es su caso de Esteban, tener 2 trabajos y no descansar lo suficiente o sentirse obligado a trabajar en el negocio familiar o la enfermedad psicótica de su padre y su mala relación con él, pueden generar respuestas del sujeto que impliquen una inadecuada adaptación. Es por ello que Esteban presentó este puntaje en la escala de estrés personal. Los comportamientos relacionados con la ansiedad en Esteban cumplen con los criterios de diagnóstico según el DSM-5 para el trastorno de ansiedad generalizada. Se confirma la hipótesis. En la investigación de los beneficios de las intervenciones psicológicas en relación al estrés y la ansiedad, revisión sistemática y metaanálisis de Pérez Fuentes et al. 2019, los puntos más importantes es la relación entre el estrés y la ansiedad. Sus características, el estrés es un proceso adaptativo y de emergencia que brinda la supervivencia al sujeto. Por consiguiente, no consiste en una emoción en sí misma, sino que es entendido como un agente generador de emociones. Y la ansiedad hace referencia al estado de agitación ante la anticipación de una situación peligrosa, como es una amenaza, tal y como indica la Real Academia Española 2019, en la que aparecen los síntomas psíquicos y una sensación inminente de peligro. Otro punto importante de esta investigación son los trastornos mentales, el estrés y la ansiedad y su influencia sobre los diferentes factores. Según Cardila et al. 2015, citado por Pérez Fuentes et al. 2019, los trastornos mentales graves, como lo son el trastorno de ánimo, psicóticos y de personalidad, provocan un impacto negativo a causa de su alto grado de distorsión cognitiva, emocional y conductual. Además, tendrán repercusiones negativas sobre el entorno próximo del afectado, habitualmente los familiares, que experimentan una gran variedad de sentimientos y emociones estrechamente relacionadas con el desarrollo de ansiedad. Steele, Marulla y Galiker, 2010. Esta investigación nos presenta su resumen de evidencia. Su objetivo consiste en identificar la relación existente entre el estrés y la ansiedad, sobre su relación con diversas técnicas, factores a tener en cuenta y programas de intervención por su parte.
Bonilla y Padilla 2015 muestran que tras realizar una intervención de técnicas de meditación y relajación, los niveles de estrés y ansiedad tras dicha intervención se vieron disminuidos a la vez que se vio incrementado el afecto positivo de los participantes, así como una disminución en lo que respecta a niveles depresivos, un aumento de la atención plena y una reducción en los síntomas de ira. No obstante, también es relevante tener en cuenta tanto la calidad del sueño como de la alimentación, puesto que se constituyen como factores para el manejo del estrés y consigo para combatir la ansiedad. Gasquez et al. 2019. Los resultados analizados muestran la eficacia de los diferentes programas y técnicas utilizadas. En aquellos trabajos en los que existe una práctica diaria de la intervención, se obtiene una reducción tanto de estrés como de ansiedad. Es por ello que se debe tener en cuenta el diseño de técnicas y programas de intervención que impliquen una práctica diaria con el objetivo de lograr una mayor eficacia de los mismos. Recomendaciones. Aparte del trastorno de ansiedad generalizada, no se aprecia ningún otro tipo de trastorno psicológico. Sobre el diagnóstico psicológico realizado, se puede concluir que Esteban no presenta probabilidad alta de padecer trastornos mentales catalogables como locura. Es importante que la medicación que actualmente está tomando Esteban sea supervisada por un profesional, psiquiatra. Una intervención psicológica apropiada podría contribuir tanto a mejorar los problemas de ansiedad de Esteban como a enseñarle estrategias efectivas en la forma de relacionarse con el padre. Fernández Ballesteros, R. 2015. Así como adoptar un estilo de vida saludable y conocer y llevar a la práctica algunas técnicas de relajación.